munduko naiz. Gaur batu gara hemen giza eskubideen forotik, gaur egun berezi eta esanguratsu batean, bakearen nazioarteko bakearen egunean, eta gurekin badaukagu Maria Eugenia Ramos, bera da foroko presidenta, ni neu hitz egitera inezena iratzeko moitio, presidenta ordea, Rocío Salazar eta Maider Martiarena, beraiek bakeolatik datoz eta beraiek dira orain aurkeztuko dugun ikerketa lan hau jorratu dutenak. Hitza pasatzen dira Maria Eugeniari eta gero ja Muchas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, como estaba comentando Iratze. A continuación van a presentar Maider Martiarena y Rocío Salazar las conclusiones de un estudio que se ha realizado por parte de lo que han realizado ellas a dirección del foro, en el que se ha pretendido recoger todas las iniciativas que existían o que han existido en los ayuntamientos del País Vasco sobre planes integrales de convivencia. Es cierto que han existido multitud de iniciativas y continúa habiéndolas, pero en este caso nos hemos centrado más en lo que llamamos planes integrales de convivencia, que requieren de la realización de un diagnóstico y de algunas acciones coordinadas, algunos planes de desarrollo partiendo de este diagnóstico previo. Entonces, si os parece, a todos y todas los presentes, aprovechando que tenemos un foro bastante agradable en cuanto al número de personas también, que nos va a permitir trabajar, ¿no?, posteriormente, quizás sea el momento de presentarnos, si os parece, ¿verdad? Es decir, de qué ayuntamiento, qué institución o de dónde procedemos, y así será más fácil pues, la dinámica que se va a plantear a continuación. ¿Os parece? Sí, súper. Pues ahora solo queda empezar. Y además, como todos y todas nos vamos a presentar, el orden no va a ser tan relevante. Bueno, yo creo que podemos oírnos todos y todas. Nosotros hemos puesto el micrófono, pero vamos, que tampoco es fundamental. Sí. Bueno, yo soy Patricia Ortiz de Zarate y vengo de una ONG que se llama Moving Galletic y estamos empezando a trabajar todo el tema de la convivencia y los derechos humanos. Y yo soy Control Vieta y también como Pati somos de Moving Galletic. Y bueno, un poco por apoyar lo que ha dicho eso, nosotros trabajamos parte de proyectos de cooperación, actividades agrícolas y todo lo que puede entrar dentro de los derechos humanos. Entonces, parte de la pacificación y un poco las experiencias que hemos tenido nosotras también en Centroamérica, sobre todo en estos procesos. Yo, José Antonio Recondo, del grupo El Carbici, que trabaja en la comarca sur de Donostia, en Donostialdea Sur. Yo, Juan Luis Hernández Aguirre, soy concejal del Ayuntamiento de Hondarribia y bueno, llevamos unos años trabajando con Bakeola. Bueno, ni Sasoneta naiz, Euskadiko Gazteriaren Kontseilutik nator, eta gu ere baketa bizikidetza nazionalera, azkeneko urteetan hasi gara berriro, lehen ere landu zen, eta batez ere gazteekin lan egiten dugu, fisika bat egiteko nola landu gaiago, ez noli jol, eta orain ze mugitzen dut egin barruan baita ere, ze gauzak aldatu dira, baina gazteak oso gazteak dira. Ni dira naiz eta baketa bizikidetza teknikaria nahi Euskadiko Gazteriaren Ni Monika naiz, Unescotik nator, eta parte hartzen dut foroan berak. Hola, ni Leider Bidaurenaz eta Gernikako zinegotzienaz gizarteekintzako. Hola, yo soy Daniel Marín y soy concejal del Ayuntamiento de Etxebarri, concejal de convivencia, y estamos, como tenemos un plan de convivencia dinamizado por Bakeola. Y yo soy Gancho y trabajo en Bakeola con mis compañeras aquí en vosotros de todas. Andreas, Gernikako Lertuseko kidea eta Forko Fundako kidea. Yo participo de la Fundación de Fabra y también miembro del foro. Eduardo y el
Eduardo se está comunicando con el exterior, pero no se comunica con el interior. Que te prestamos presentando. Soy Don Mateo, soy de la Fundación Fernando Buesa y bueno, lo que trae en la Junta del Foro, ideando de esta ¿Y Ana? Ana, hola, soy Ana y soy la coordinadora del foro. Muy bien, pues nosotras os dejamos el espacio. Bueno, el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz lleva tiempo reflexionando en torno al ámbito municipal y al papel que debe tener y puede tener, digamos, en esto de la consolidación de una cultura de paz y de convivencia. Y fruto de esta reflexión realizo un encargo a Bakiola para realizar una investigación. La investigación la denominamos investigación sobre los planes, programas e iniciativas relacionadas con la convivencia y los derechos humanos en el ámbito municipal, en la Comunidad Autónoma Vasca, y el arco cronológico que hemos utilizado va a ser los 10 últimos años. Vale, el objetivo de esta investigación ha sido una recopilación, una depuración y una síntesis de la información relativa a dos cuestiones diferenciadas, ¿vale? Por un lado, lo que hemos hecho ha sido analizar y depurar cuántos ayuntamientos tienen y ponen en marcha y desarrollan proyectos y planes de convivencia a nivel municipal, qué tipo de proyectos ponen en marcha, y también hemos analizado la cuantía económica, ¿vale?, que han percibido en estos 10 últimos años. Y por otro lado, lo que hemos hecho también ha sido una relación de los ayuntamientos que ponen en marcha planes de convivencia a nivel municipal. Una vez extraída la relación de ayuntamientos que ponen en marcha planes de convivencia a nivel municipal, lo que hemos hecho es analizar las características de las acciones que ponen en marcha, la tipología de cada una de ellas, los colectivos a los que va dirigido, y también hemos analizado el grado de aplicación de las orientaciones éticas. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que en el 2011 el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz presentó un documento que se denominó Municipios por la Convivencia, orientaciones éticas para la acción municipal en el País Vasco, donde se establece un decálogo de pautas ético-morales que debieran vertebrar el trabajo convivencial en el ámbito municipal de toda la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, lo que hemos hecho, aparte de mirar lo que os decía, cuántos ayuntamientos ponen en marcha planes de convivencia, qué tipo de acciones tienen, a quién van dirigidas, hemos también analizado qué grado de aplicación tienen estas orientaciones ético-morales, ¿vale?, en los planes de convivencia. Vale, entonces, como los objetivos eran dos, también la investigación la hemos estructurado en dos partes diferenciadas. Lo que os decía, por un lado, lo que hemos hecho es analizar las órdenes y resoluciones destinadas a los ayuntamientos, qué ayuntamientos y entidades locales se presentan en estos 10 años, desde el 2005 al 2014, qué programas tienen y cuál es la cuantía económica que reciben. Esa es la primera parte, ¿vale? Entonces, os voy a hacer como una especie de resumencito de la primera parte de las conclusiones en las que hemos llegado, ¿vale?, en estos 10 últimos años. Y lo que nos hemos dado cuenta, lo que hemos podido corroborar de alguna manera, es que existen dos organismos públicos que otorgan ayudas a los ayuntamientos, ¿vale?, para la puesta en marcha de actuaciones a nivel municipal. Y son concretamente el Gobierno Vasco y Diputación Foral de Guipúzcoa. Gobierno Vasco concretamente es desde el Departamento de Deportes, Acción Exterior, desde el 2008 al 2011, y actualmente es desde Gobierno Vasco es desde el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social desde el 2003 hasta el 2012, y actualmente es desde el Nacaritza, ¿vale? Y desde Diputación Foral de Guipúzcoa es
desde el Departamento de Deportes y Acción Exterior del 2008 al 2011 y actualmente desde el área de Diputado General, desde el 2012 en la actualidad. ¿Vale? O sea, son dos organismos públicos los que otorgan ayudas a entidades municipales y ayuntamientos. Hemos analizado 17 órdenes de ayudas y no 20. ¿Por qué? Porque el Gobierno vasco hemos analizado desde el 2005 hasta el 2014, 10 órdenes. Pero desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, desde el 2008 al 14, porque inicia en ese año, en el 2008, el dar las órdenes de ayudas a los ayuntamientos. Nos salen que han sido subvencionados 707 proyectos, 607 proyectos subvencionados desde el Gobierno vasco y 100 proyectos desde Diputación Foral de Guipúzcoa. Y se han invertido 3.650.000 euros en este tipo de actuaciones. El Gobierno vasco ha invertido 2.900.000 euros y Diputación Foral de Guipúzcoa 722.000 euros. Un total de 79 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 74 ayuntamientos Gobierno vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa 20 y Gobierno vasco y Diputación, eso es decir, que son ayuntamientos que se presentan por duplicado a las dos órdenes de ayudas, 16 en concreto. Y la segunda parte, que es la que va a presentar Maider, es la parte que hacía referencia a los ayuntamientos en concreto que ponen en marcha planes de convivencia a nivel municipal y también con el número de acciones, la tipología, los colectivos y el grado de aplicación de las orientaciones escritas que anteriormente hemos comentado. El pequeño resumen que os adelanto ya es que en esta cuestión concreta, en esta segunda parte, sabemos que son 18 ayuntamientos los que ponen en marcha planes de convivencia en toda la Comunidad Autónoma del País Vasco, con más de 1.052 acciones desarrolladas, de las cuales 527 están centradas en el ámbito de la convivencia. Luego Maider explicará como más en detalle, pero convivencia nos referimos a acciones que tienen que ver con le llamamos la convivencia cotidiana, ¿no? Que tiene que ver más con abordaje de actuaciones en torno a trabajar la convivencia, los conflictos interpersonales que puedan existir a nivel municipal. Luego, las 363 acciones que están relacionadas con el ámbito de los derechos humanos, 54 actuaciones que tienen que ver con la memoria histórica, 88 que tienen que ver con la violencia, y este en concreto es con la violencia en el contexto vasco, ¿vale? Del conflicto vasco estamos hablando, y violencia de motivación política y terrorismo, y otros, ¿vale? Otras actuaciones que son 20 y hacen referencia a cualquier actuación que entre dentro de los planes de convivencia, pero que no necesariamente tienen que ver ni con convivencia cotidiana, ni con derechos humanos, ni con memoria histórica, ni con violencia. Es decir, por ejemplo, una actuación que tiene que ver con violencia de género, ¿vale? En cuanto al tanto por ciento de la tipología de las acciones, hemos analizado que el 12% de las actuaciones van dirigidas a elaborar materiales, el 24% son acciones formativas, el 53% son cuestiones que tienen que ver con intervención y el 11% otros, investigaciones, campañas, ¿vale? En relación al tanto por ciento de los colectivos destinatarios, pues el 21% están dirigidos al asociacionismo, al colectivo de asociacionismo, el 28% a la ciudadanía, el 35% a la educación y el 16% al ámbito político. Vale, en cuanto a la metodología. Bueno, solo comentar que para hacer el análisis ha habido dos partes, ¿no? Como decía Rocío, la forma de hacer el análisis también ha sido diferente. La primera parte nos hemos centrado más en analizar los boletines oficiales del Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa, ya que en ellas aparecen todas las resoluciones de las diferentes subvenciones, y en la segunda parte, en cambio, utilizando el documento que planteaba Rocío, que era un documento que en 2011 trabajó el foro en cuanto a qué podían hacer los municipios en torno a la convivencia, se hizo una pequeña ficha en la que se facilitó a los ayuntamientos y en muchos casos a las asociaciones que gestionan esos planes de convivencia, y con lo que ellos han rellenado hemos podido hacer una segunda parte y un informe más completo en ese sentido. Luego ya comentaremos las dificultades que todo ello ha acarreado, pero por lo menos saber que la forma de hacer el análisis ha sido diferenciado. Una parte ha sido fácil por el boletín oficial y el otro, en cambio, ha sido más a raíz de las opiniones o planteamientos que los técnicos o técnico municipal o técnico de la entidad que está ahí gestionando ha podido aportar, ¿vale?
yo soy la encargada de explicaros la primera parte, ¿vale? Entonces, la primera parte, como decía Maider, lo que hemos hecho es analizar las resoluciones, ¿vale? O sea, un ayuntamiento se presenta una orden de ayudas y al de un tiempo se le concede o no, en base a unos criterios que establece el organismo público, y luego sale una resolución donde aparece el ayuntamiento con la cuantía percibida y el título del proyecto o programa que pone en marcha. Bien, entonces voy a ir analizando en esta primera parte, por un lado, Gobierno vasco y por otro lado, Diputación Foral de Guipúzcoa. Gobierno vasco, este es el resumen que anteriormente también he citado. En el periodo del 2005 al 2014, 10 años, se han presentado 74 municipios, han sido concedido inversión económica para poner en marcha 607 proyectos y el total de euros invertidos han sido 2.929.000 euros. Bueno, como os fijáis, os he puesto así como una serie de gráficos porque también hemos presentado así el informe, la investigación, porque nos parece como muy clarificador, ¿no? El primero de ellos hace referencia a la evolución registrada en el número de ayuntamientos subvencionados. Bueno, lo que se puede ver en el gráfico es que en el 2005 se inician 23 ayuntamientos y ponen en marcha proyectos. Y en el 2014, el último año de análisis, pues son 32 ayuntamientos. Se puede ver que en el 2012 es el año que más ayuntamientos se presentaron, con 38. Y el segundo gráfico hace referencia a los proyectos subvencionados. ¿Os acordáis que antes hemos hablado de que eran 607 proyectos en estos 10 años? Y bueno, se analiza que en el 2005 son 32 y que en el 2009 se aprecia una subida considerable que se va manteniendo estable, bastante estable, hasta el 2014, que cuentan con 72 proyectos. Vale, nuevamente aparecen aquí otros dos gráficos y en uno aparece la evolución registrada en el número de ayuntamientos y proyectos subvencionados. Salvo en el 2005, el número de proyectos duplica el número de ayuntamientos. ¿Vale? O sea, como si veis, se duplica los proyectos duplican al ayuntamiento. Y el de abajo, se ve bastante bien, ya aparece incrementado también en los euros invertidos. ¿Vale? La línea de abajo, la línea azul, hace referencia a los ayuntamientos subvencionados. La roja son los proyectos subvencionados y la verde los euros invertidos. Y a excepción del 2005, los euros se mantienen de una manera bastante estable. ¿Vale? En el 2005 en concreto empieza con una inversión de 200.000 euros y en el 2014 estamos hablando de 300.000 euros. ¿Vale? Digamos que en 10 años ha subido 100.000 euros la inversión. Nos hagamos una idea. ¿Sí? Vale. La siguiente gráfica que veis son los ayuntamientos de Vizcaya en estos 10 años y la cuantía económica percibida. Son un total de 33 municipios. Y como veis, de los municipios con mayor cuantía percibida nos encontramos con Leioa, que es el número 20, Lekeitio, el número 21, está Portugalete también con el número 29, Ermua, el número 14 y el número 16, Guernica, y Amorebieta también. Vale, el total de los ayuntamientos vizcaínos es 1.635.600 euros. Los ayuntamientos de Guipúzcoa en estos 10 años pues son igualmente 33. Los ayuntamientos que claramente mayor inversión reciben son Zarauz, 203.000 euros, Irún,
127.000 y Donostia 239.000. En total son 988.000 euros. Y la tercera provincia es Araba, con 8 municipios. Claramente pues es la provincia que menos ayuntamientos presentan, proyectos, programas que tengan que ver con convivencia de derechos humanos y paz. Y, bueno, hubo un año que se presentó la Diputación dentro de estas órdenes de ayudas, que se le fue concedido. Y el ayuntamiento que más percibe, como veis, pues es Llodio. Hemos hecho un listado de provincias y de las cuantías percibidas por Gobierno vasco, ¿vale? Para que veáis un poco desglosado cuánto dinero percibe Vizcaya, cuánto dinero percibe Guipúzcoa y cuánto dinero percibe Araba. Vale, vamos a hacer lo mismo con Diputación Foral de Guipúzcoa, con la otra orden que existe, ¿vale? Específica de la Diputación. El resumen en este periodo, que son 7 años, son 20 municipios, 100 proyectos presentados y 722.000 euros invertidos. Vale, la evolución registrada del número de ayuntamientos en estos 7 años. Empiezan en 2008 y terminan en 2014, y como veis en el 2008 empieza 7 municipios y baja un poco en el 2012, pero vuelve a subir. Vale, o sea, es increciendo, vamos. En el 2014 el mayor número de municipios, 13 concretamente. Los proyectos subvencionados son 100, como decíamos antes. Empiezan con 10 proyectos en el 2008 y en el 2014 asciende a 21. Y aquí tenemos la evolución registrada en el número de ayuntamientos y proyectos subvencionados en este periodo. Y en la gráfica de más abajo podéis ver también, hemos integrado también los euros invertidos. En el 2011 hubo una caída de euros, pero que se vuelve con 75.000, pero se vuelve a remontar en los años siguientes, ¿vale? Está en torno a 120.000 euros ahora en el 2014, más o menos lo que invierte la Diputación Foral de Guipúzcoa cada año. Vale, para terminar, como veis, también la relación de ayuntamientos y la cuantía económica que perciben. El primer ayuntamiento es el 19, que es Zarautz, con 211.000 euros. El segundo es Irún, con 86.000. El tercero es el Goibar, el 4 es Donostia y el quinto Azpeitia. Bueno, y ahora vamos a hacer la segunda parte en la que vamos a indagar más en lo que son los planes integrales de convivencia. Un plan integral de convivencia lo que tiene como objetivo es estructurar y dar coherencia al trabajo en torno a la convivencia, la paz y los derechos humanos a nivel de municipio, ¿no? Y queremos resaltar que en el foro, cuando se planteaba que era un plan integral, planteábamos como que se tendría que tener en cuenta 3 pasos. Uno era hacer un diagnóstico de la realidad, teniendo un poco la visión de qué convivencia existía en ese municipio. Un segundo elemento interesante era que debería tener más de una línea de trabajo dentro de ese plan, o sea, tendría que trabajar las diferentes líneas que luego más adelante vamos a comentar, y luego que tuviese un plan a largo plazo, o sea, medio y largo plazo, 2 años por lo menos, tenía que tener estructurado. Es por ello que hay muchos municipios, como ha dicho antes Rocío, que se han presentado al Gobierno vasco y tienen proyectos muy interesantes, pero quizás esos proyectos no están en base, no tienen base un diagnóstico o no tienen un plan bianual o solamente, muy bien, pero han trabajado una línea, y otras líneas no las ha trabajado y tampoco las han trabajado de manera coordinada. Por eso hay municipios que sí se valora desde el foro muy buen trabajo, pero que se cree que no, en este informe no podían, no iban a tener cabida. Quizás en nuestro futuro pues sí tendremos en consideración. Una nota importante es que en cuestión a la hora de hacer
diagnóstico, el informe, nos hemos encontrado con una pequeña dificultad, y es que estaban las elecciones por medio, y ya sabemos que cuando hay elecciones, hasta que vuelve el nuevo ayuntamiento, el nuevo gobierno, pues a veces hay dificultades. Entonces hay gente que estaba muy involucrada y en el nuevo cambio pues ha tenido que bajar, o sea, ha tenido que o ha cambiado la persona o era un momento en que había muchos cambios dentro del evento. Y luego además era época previa a las vacaciones y sabemos todas las personas que estamos aquí que antes de ir de vacaciones hay que cerrar los proyectos, entonces hay dificultades también para que entre otro proyecto más y tengamos tiempo para resolverlo de una manera concienzuda. Entonces ha habido a veces dificultades a la hora de conseguir esa información. Bueno, decir que los proyectos que hemos, o sea, los planes integrales que hemos analizado son 18, como vemos en Álava son 2, en Vizcaya son 12, o sea 12 no, 10 y en Guipúzcoa son 6. Es verdad que, claro, en Álava también la forma de propio Álava, los pueblos son más pequeños y los pueblos más pequeños suelen tener mayores dificultades a la hora de hacer planes integrales y eso también queda demostrado en el informe. Pero bueno, es verdad que el primer plan que se empezó a desarrollar fue la de Donostia en 2003 y luego a partir de ahí empiezan otros municipios a impulsar diferentes planes integrales. En alguno de los casos también fue un impulso político, quizás se hace un diagnóstico, pero luego no tiene un desarrollo real dentro del municipio y nos hemos encontrado con algún ayuntamiento en esas características. Y luego pues, hemos visto que hay muchos proyectos que son muy interesantes, pero no se basan en lo que antes comentaba, ¿no? Un diagnóstico integral o diferentes áreas. Vamos a seguir adelante. Solamente decirles que como ayuntamientos que hacen proyectos o acciones en favor de la paz y la convivencia, muchos. Y cada vez parece que más, ¿no? Según estamos viendo la línea ascendente. Pero los que han hecho planes con los 3 elementos que hemos comentado anteriormente, hemos identificado 18. Bueno, y luego diremos por qué dificultades. Igual se os ha quedado algún plan por ahí, por las dificultades que luego vamos a comentar. Como veis en el siguiente gráfico, los ayuntamientos son 209 ayuntamientos menores de 10.000 habitantes, de ellos solo 3 han desarrollado, entre ellos Álava. Los pueblos de Álava son los que están ahí aparecidos. De 10.000 a 40.000 habitantes hay 33 municipios a nivel de Euskadi y 11 son los que están desarrollando actualmente o han desarrollado un plan de convivencia integral. Y finalmente, a nivel de Euskadi hay 9 municipios mayores de 40.000 habitantes y 4 son los que han desarrollado. Por tanto, como se ve en el otro gráfico, de la población alavesa, los municipios que hay, el 4,79% son los que han desarrollado un plan. En el caso de Vizcaya son el 22,96% y en el caso de Guipúzcoa pues 41,86%. Más detalles luego en el informe, pero ahora tampoco es plan de estar especificando mucho más cada parte. Nos parecía interesante también tener luego un espacio para comunicarnos, para hablar, reflexionar conjuntamente, entonces el informe luego se os mandará y así podéis profundizar más en los datos que estamos planteando Rocío y yo. A la hora de analizar los planes planteábamos una pregunta importante, o creíamos interesante. ¿Cómo empieza a desarrollarse un plan? Entonces, hay diferentes maneras de empezar. Hay ayuntamientos que han empezado a hacer programas pequeñas o acciones concretas que luego les ha derivado a llegar a desarrollar un plan. Y en otras situaciones, en cambio, se han planteado hacer un diagnóstico, un análisis y a partir de ahí se han planteado desarrollar acciones. Y luego otra vertiente era, ¿y quién es el que impulsa este tipo de planes? Y hemos visto dos hechos diferenciados. Uno era que era el propio ayuntamiento el que políticamente decide que es importante que en su municipio haya un plan integral que plantee cómo va a impulsar y coordinar todos los planes, todas las acciones en torno a la convivencia, y en otros casos son entidades, y muchas de ellas están en el foro, las que van a un ayuntamiento, las que animan, las que proponen, y a partir de esa propuesta dan el paso de los ayuntamientos para desarrollar los planes de convivencia. Por eso encontramos que ayuntamientos que han empezado con una acción puntual son 4, pero los ayuntamientos que han empezado ya directamente ellos con un plan ha sido un caso. Y en cambio al revés, entidades o organizaciones que han ido a los ayuntamientos a proponer, haz algunas acciones puntuales, valóralo y si ves que es interesante, haz un plan. Y de esos hay 9 ayuntamientos que han empezado de esa manera y en cambio aquellos que
fue una organización animarles al ayuntamiento a desarrollar un plan por la conveniencia que tenía, son 4. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Cómo se pone estos planes en activo? ¿Cómo se ponen en marcha? Nos hemos encontrado con dificultades, como os decíamos antes, y los ayuntamientos al poner en marcha estos planes también tienen algunas dificultades. Una es que no hay apenas personal técnico dentro del ayuntamiento que esté formado, implicado o que su tarea esté dedicado al tema de convivencia de paz tal y como lo entendemos nosotras. Además, muchas veces el plan recae en un departamento más amplio donde también tenían prioridades anteriores, entonces es más dificultoso especificar a qué persona o a qué técnico le corresponde esta materia. Luego además, la formación propiamente del plan, o sea, para desarrollar el plan, muchos técnicos tienen mucha formación, pero igual algunas dificultades entonces muchas veces nos damos cuenta que el técnico muchas veces es el que hace el trabajo administrativo, pero a la hora de coordinar, de desarrollar el propio programa, lo van a hacer más las entidades o organizaciones que están contratadas para esa labor. Es verdad que hay algunas excepciones donde sí, por ejemplo, hay algún técnico que va más allá del propio trabajo administrativo. Y hemos identificado estos, y que igual hay alguno más que hay, no lo sabemos. Es verdad, como os comentaba antes, que a quién recae o en qué área recaen estos planes. Hemos encontrado que hay diferentes áreas o departamentos que lo llevan a cabo. Mayoritariamente desde la alcaldía es quien lleva estos planes de convivencia. 6 en el caso de cultura y luego uno de juventud. Uno al final recae en ese área, coge el legado y tiran para adelante, pero es verdad que no hay específicamente un área concreta de ámbito de convivencia, así como puede haber en euskera o en igualdad, o que ya se sabe que hay un técnico o una técnica que está implicada, o de hecho de eso hubiera facilitado mucho más el informe, de tal manera que si tienes un técnico de paz o de convivencia, le hubiéramos mandado directamente a esa persona todo nuestro trabajo y podríamos haber recibido una respuesta. Todas las personas que estamos trabajando en este ámbito sabemos que cuando va a ser un ayuntamiento falta esa figura, digamos. Bueno, las organizaciones que hasta ahora han desarrollado planes de convivencia con las características que anteriormente hemos citado, Bakeola, Nika Goratuz, Geus y Sagune. Todas ellas son parte del foro y llevan muchos años desarrollando estos planes, ¿vale? Para poner en marcha estos planes, las subvenciones son o bien Gobierno Vasco o bien la Diputación Foral de Guipúzcoa. En ese aspecto, por ejemplo, Guipúzcoa tenemos ventaja porque es más fácil empezar a plantearlos un proyecto de estas características. Pero bueno, más o menos un plan integral empieza a costar 10.000 euros al año. Digo porque a veces estamos pensando en grandes cantidades y no digo que esto sea baladí, pero es verdad que es una cuantía que seguramente muchos ayuntamientos, si tienen como prioridad mejorar la convivencia de su municipio, es una inversión a largo plazo, ¿no? Y luego también es verdad que los ayuntamientos tienen que aportar desde su bolsa parte del gasto que acarrea de desarrollar un plan de estas características. Bueno, cuando hemos analizado los diferentes planes y nos plantábamos esa ficha y esa ficha nos contestaban, ha parecido que en casi todos los planes había elementos comunes, pero no hay, así como un técnico de euskera, cuando llega a un ayuntamiento hay como un sistematizado algunas áreas que tienen que trabajar como técnico de euskera, o la de igualdad, o la de interculturalidad, o hay algunos perfiles claros. En el caso de los planes de convivencia no existe todavía un modelo claro que tengan que desarrollar todos los planes de convivencia. Pero hay algunos elementos que sí han aparecido como elementos aglutinadores. Una es el tema de la convivencia. Cuando hablábamos de convivencia, muchos nos contestaban en sus planes respecto a la diversidad. Esa era una de las ideas que tenían estos planes que trataban de trabajar dentro de ese marco, ¿no? Otro de los elementos que tenían que trabajar era el tema de la gestión de conflictos. Y ahí, dependiendo qué plan, encontrábamos diferencias. Algunas resaltaban más el tema de gestionar los conflictos cotidianos de todos los días, y en eso implantaban una línea de actuación con formaciones, con acciones. En cambio otros, y también además de la de conflictos cotidianos,
planteaban la necesidad de trabajar la violencia política en el caso vasco, ¿no? Lo que hemos estado viviendo, pues necesidad de trabajar para una reconciliación a nivel social, ¿no? Y luego finalmente todos los planes sí que tenían otro elemento que trabajaban en los derechos humanos. De una manera u otra, todas ellas creían que era importante dar a conocer a los derechos humanos, hacer políticas que garantizasen que todas las personas del municipio tuviesen garantizados los derechos humanos. Entonces esa línea sí que es un día de trabajo. Pero es verdad que, como les decía, no hay una estructura similar en todas ellas, a día de hoy. Es una idea que habrá que plantearse a medio plazo para reflexionar, ¿no? Por lo menos a qué estamos atendiendo cuando hablamos de planes integrales de convivencia. Pero como eso no podíamos esperar, hicimos unas cuestiones dentro del foro y planteábamos como 5 líneas que teníamos que preguntar, que nos parecían indispensables que un plan de convivencia tuviese que trabajar, o por lo menos preguntábamos qué opinión le merecía esas 5 líneas dentro de su plan, ¿no? Entonces planteábamos 5 elementos. Uno es la convivencia, es el trabajo de la mejora de la convivencia cotidiana. Los derechos era eso, pues el dar a conocer, ¿no? El respeto a los derechos humanos y dar a conocer sensibilizaciones, acciones que siempre y cuando la importancia era la garantía de los derechos humanos. Otra era, y habiendo vivido la historia en nuestro país, era importante trabajar en el tema de la violencia política en el caso vasco, ¿vale? Entonces sí que nos parecía interesante trabajar todo aquello que tuviese relación con la violencia de motivación política y terrorista y las vulneraciones graves de derechos humanos, los sufrimientos injustos en nuestro caso. Entonces nos parecía importante saber qué acciones se deben desarrollar estos planes en este ámbito. La otra que nos parecía también importante era la memoria histórica, dado que las consecuencias de aquel hecho al día de hoy se mantienen, y ver qué políticas están desarrollando los diferentes ayuntamientos en esta materia. Y otras eran ver otro tipo de acciones que podrían estar desarrollando de género e interculturalidad. Hemos visto que cuando hemos mandado los planes, o sea, la ficha de recogida de información, más de 1.052 acciones en esta materia. Es verdad que identificar acciones que han desarrollado la persona que le ha tocado gestionar el tema del plan de convivencia, es fácil de sumar finalmente cuántas acciones has desarrollado desde tu área. Y finalmente han aparecido 1052. 527 han sido en el ámbito de la convivencia, y luego ha habido 363 que tengan relación con derechos humanos como prioridad, porque eso también tiene relación con convivencia, pero dentro de su planteamiento tenía prioridad el tema de los derechos humanos. En la memoria histórica son 54, 20 son otro tipo de acciones puntuales y 88 son lo que comentábamos sobre la violencia política. ¿Qué pasa? Que a la hora de recoger más información y más específica, la forma de rellenarlo ha sido más complicado y no todo el mundo entendíamos lo mismo a la hora de contestar. Entonces, los datos que ahora planteamos no hay que cogerlos, como tendencias, no como datos absolutos. Pero sí que nos parece interesante tenerlos recogido porque nos da una idea de hacia dónde van las líneas de trabajo de los planes, ¿vale? Entonces, vemos que la mayoría de las veces el tipo de acciones que se han desarrollado son de intervención. Pueden ser jornadas, programas, acciones de este tipo. Muchas son de formación, y cuando hablamos de formación estoy hablando de centros educativos, estoy hablando de formación, que puede ser formación a los técnicos y técnicas del ayuntamiento, puede ser ámbito educativo, o puede ser asociativo o sociedad en general. Son diferentes tipos de formaciones, ¿vale? Luego, otra área importante, digamos, son el tema de crear materiales de diferentes índoles, de sensibilización o para ámbitos de educación, que es verdad que los municipios, en teoría, no tienen responsabilidades respecto a educación, sí respecto al edificio, pero sobre la pedagogía no tienen por qué desarrollar programas, pero sí que vemos sensibilidad en muchos de los ayuntamientos que sí impulsan este tipo de áreas y de tareas y de trabajos. Y finalmente, los colectivos a los que está destinado, la gran mayoría, ya veis que las acciones son dirigidas al ámbito educativo. 16 son a los políticos directamente, se han hecho procesos con ellos o porque se han formado a los políticos, diferentes acciones dirigidas a los políticos. Un 28% a la ciudadanía en general, y también hay algunas acciones que se desarrollan dirigidos al asociativo. Desde el ayuntamiento se impulsan proyectos para que
las asociaciones de su pueblo pues estén sensibilizados o tengan acciones que mejoren la convivencia, ¿no? Es verdad que entre todos los planes que hemos comentado, desarrollaban las tres, hacían los diagnósticos, hacían el análisis, tenían un plan integral de varios años y le correspondía a más de un área o una línea de trabajo desarrollar ese plan. Hay algunos casos en los que han trabajado muy bien una línea y llevan muchos años siendo referentes a nivel de Euskadi en una línea, otros que trabajan más de un año, bueno, pero es verdad que había un caso en el que, sin no cumplir los tres planteamientos de diagnóstico, plan en sí, creíamos que necesitaba ser mencionado. Y son algunos ayuntamientos de Guipúzcoa que, sin tener un diagnóstico del municipio, han empezado ya a trabajar sobre todo en dos líneas, en el ámbito de formación y en el ámbito de la violencia política o ámbito de memoria histórica. Pero no tienen una manera coordinada ni tienen. Entonces, nos parecía, bueno, por lo menos señalable que hay otros ayuntamientos que también están trabajando en esta línea. Bueno, como voy terminando, pero sí que nos parece interesante ver, porque siempre escuchamos que la convivencia y los derechos humanos son prioritarios en la política institucional, tanto el gobierno vasco como las diputaciones. Y sí nos pareció interesante ver, vale, desde cuándo y qué promueve. Entonces, en este informe lo que hemos intentado recoger también es que dentro de los planes que han desarrollado tanto el Gobierno vasco como la Diputación de Foral de Guipúzcoa, si realmente hasta qué punto creían importante que los municipios se implicasen en ello. Y es verdad que ya el Gobierno vasco en 2006 ya empieza a plantear la necesidad de que haya una coordinación y que haya un trabajo conjunto en esta materia, y sobre todo dirigido a los ayuntamientos. 2008-2011 desarrolla el Plan Vasco de Educación para la Paz y Derechos Humanos y ahí también sigue ahondando en esta labor, ¿no? No voy a empezar a leer todos los puntos, pero solamente queríamos hacer una reseña que hasta el día de hoy, con el último plan de paz y convivencia que se está desarrollando en estos momentos, una de las áreas muy importantes es la necesidad de que los municipios se impliquen, se animen a desarrollar este tipo de planes y además lo hagan de manera coordinada con el gobierno vasco, entre instituciones, entre asociaciones, bueno. Entonces sí nos parecía importante reseñar. Al mismo tiempo, de la misma manera que lo hace el gobierno vasco, también lo hace la Diputación Foral de Guipúzcoa, que fue una de las pioneras en esta materia. Ya en el 2005 empiezan aunque no haya un plan estrictamente definido, sí que empiezan a haber necesidad de trabajar esta línea y sí que empiezan a hacer acciones puntuales en torno a los municipios y la defensa de los derechos humanos. En 2008-2011, aún no teniendo un plan tal y como entendemos como plan, sí que tiene diferentes líneas de desarrollo de acciones hacia el ayuntamiento. Y de hecho, en el 2008 ya pone en marcha las subvenciones dirigidas a los municipios, que es uno de los elementos que más ha favorecido, o una de las cosas que favorece o facilita que ayuntamientos de Guipúzcoa se hayan animado a implicarse. Y finalmente, en 2012-2015, deciden que este departamento entre en departamento de gabinete de diputado, así como el gobierno vasco hace lo mismo en Endacariza, y lo que hacen es plantear un plan ya sistematizado, plantean diferentes acciones a desarrollar y hemos hecho 2015 porque el plan recogía esos años, pero según las últimas informaciones que tenemos, tienen intención de mantener la misma línea. Pero el informe en principio está hasta 2014, o sea, hasta 2000, o sea que lo dejamos ahí. Pero bueno, que sepamos que por lo menos la Diputación tiene intención ha tenido hasta el año anterior por lo menos, claro, la necesidad de impulsar un plan de convivencia y tener diferentes líneas. De hecho, aquí no hemos analizado ni en la primera parte ni en la segunda, pero hay toda una orden de derechos humanos, de subvenciones para memoria histórica, tanto el gobierno vasco como... Pero bueno, esto lo hemos encima de la mesa, pero sabemos que todo eso se está desarrollando. Y dentro de la ficha, una de las cosas elementales o importantes era analizar este documento, que es el documento que en su día el foro trabajó y tenía como objetivo ver cómo podían trabajar los ayuntamientos el tema de la convivencia, ¿no? Orientaciones éticas para la acción municipal en el caso en el País Vasco. Y ahí aparecen 10 puntos desarrollados cada uno en qué creía que era importante
y finalmente había un decálogo. Lo que planteamos a estos técnicos y a las asociaciones es que rellenasen ese informe, ese decálogo. Ahí ya la dificultad es todavía mayor, porque son valoraciones. Entonces hay algunos ayuntamientos que automáticamente no han contestado la ficha y otros en cambio han contestado, pero ya veréis que las respuestas son diferentes. Por ejemplo, la pregunta 3 de los sufrimientos injustos vividos por todas las víctimas que constituyen la expresión tangible de la violencia y de sus consecuencias, era trabajar el tema de la violencia y los derechos de las personas víctimas. Ahí solamente contestan 9 ayuntamientos de 17 y encima suspenden 2,1. Pasa lo mismo con el tema de la confrontación política, contestan 8 y la valoración media es sobre 5. Entonces cuando la gente valoraba sobre 4, sobre 5, se planteaba a ver qué valoraciones hacían respecto a esta orientación ética, ¿no? Mi municipio es un espacio activado de la convivencia de libertad, justicia y en paz. Creo que estoy de acuerdo con esto. ¿Mi ayuntamiento lo debe hacer? Sí, ponía un 4 y luego un 1 era decir que no lo hacía o que lo hacía bastante mal. Entonces era valorarlo. Entonces, como veis, los 17 son ayuntamientos que han contestado ese cuestionario y justo la orientación, la 3, la 5 y la 6 son orientaciones que no se han mojado todos los ayuntamientos, hablando así coloquialmente. Y además también son los que tienen la puntuación más baja. Claro, hacíamos una reseña respecto a estos porque, por ejemplo, el 3 hace referencia a las víctimas. Dentro de poco, el día de noviembre, es el Día de la Memoria. Uno de los planteamientos que se está poniendo encima de la mesa es la necesidad de hacer ese día un trabajo común de todos los partidos para que hagan una acción conjunta. Bueno, pues parece ser que a día de hoy todavía los municipios pues es un poco dificultoso, pero vuelvo a decir, estas valoraciones hay que cogerlas un poco como orientaciones. Pero nos parecía importante por lo menos ponernos encima de la mesa. Por ejemplo, otra, la 8, plantea, ¿no? Las iniciativas para la convivencia se insertan en planes integrales. Las que han planteado son todas que tienen en sí un plan integral. Bueno, pues parece ser que lo tienen consciente porque 3,3 valoran positivamente que tengan ese plan desarrollado e impulsado dentro de su ayuntamiento. Bueno, son datos que ahora en estos momentos no vamos a seguir profundizando, pero que en el informe nos van a parecer un poco más elaborados cada orientación ética y las respuestas que los ayuntamientos han dado. Pero vuelvo a decir, la dificultad en este caso, tanto porque ha habido elecciones, ha habido cambio en los políticos, o porque los técnicos mismamente no hay un técnico referente a que poder mandar la ficha. Muchas de las entidades son las que han hecho las propias valoraciones de este informe. Y ahora vamos a llegar a las conclusiones, y así ya luego podemos hablar todas y todos, que tenemos mucha experiencia en todo esto, y nos parecía, primero, dar gracias a todas las entidades del foro y otras que han aportado información para este informe, ¿no? Para desarrollar este informe, a las organizaciones y a los técnicos y técnicas de los ayuntamientos. Luego sí que queríamos recalcar otra vez qué entendemos por plan de convivencia, y es un documento, os lo voy a leer porque de memoria nada. Documento que sirve para concretar el funcionamiento del municipio en relación a la convivencia y que establece las líneas generales del modelo de convivencia que en un municipio quiere, los objetivos específicos a alcanzar, los valores que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito. Eso entendíamos como plan integral de convivencia. Y como decíamos antes, las 3 líneas que hemos planteado, ¿no? Entonces, lo que proponemos es que cuando un ayuntamiento plantee acciones en torno a la convivencia y la paz y los derechos humanos, que tengan en consideración este tipo de pasos, ¿no? Hacer un diagnóstico, ver cómo es su municipio, porque ya vemos que en Euskadi hay 209 municipios, pero la realidad de cada uno es la realidad de cada uno. Entonces es interesante ver. Y luego diferenciar diferentes líneas de actuación. Está bien trabajar un área, pero otras áreas también es importante ir trabajando, optar al futuro. Entonces, ahora vamos a seguir. Vale, pues eso, que yo sigo con las dificultades, ¿no? Y bueno, pues un poco reforzar lo que también hablaba Mayer, ¿no? Que
que en definitiva luego, o sea, una cuestión es lo que las organizaciones de cultura de paz, los políticos y los técnicos tengamos en torno a lo que es un plan de convivencia y luego con lo que nos hemos encontrado, con la realidad, ¿no? Pues os podéis imaginar que cuando empezamos con el análisis y la depuración de las resoluciones de los ayuntamientos, pues nos dábamos, por ejemplo, cuenta de que muchos ayuntamientos, por ejemplo, pedían pues a esa orden o pedían dinero para poner en marcha planes de convivencia, así se llamaba el proyecto, pero luego, por ejemplo, llamabas al propio ayuntamiento para preguntar un poco sobre el plan que desarrollaba y cómo era y qué características tenía, y luego nos dábamos cuenta que en realidad no era un plan, ¿vale? O sea, pues porque pues hubo una consigna desde el gobierno en el que en unos años pues el hecho de poner plan de convivencia en los proyectos de convivencia y de paz pues lo valoraban de una forma más positiva y el incremento de euros era mayor. Entonces es más complejo, la investigación nos ha resultado un tanto compleja en ese sentido, porque una cosa es lo que el propio municipio ponga que tiene o que desarrolla, otra cosa es lo que realmente hace, otra cosa. Entonces, claro, en esa dificultad ahí sí nos vimos con la necesidad de realizar una aclaración terminológica. Bueno, esto vamos a considerar plan y esto no. No significa que lo no lo sea, sino que pues establecimos esos tres criterios que para nosotros eran como una guía para determinar un poco qué iba a ser y qué iba a quedar fuera de lo que es el análisis o el diagnóstico. Pero así, en definitiva, sí que nos hemos dado cuenta de que cada municipio o que cada organización pues lleva el plan de convivencia un poco a su manera, ¿vale? Sí es verdad que atiende un poco a las necesidades del propio municipio, que eso es lo correcto y lo adecuado, pero no existen directrices por parte de ninguna institución que cohesionen los diferentes planes que se están poniendo en marcha en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pese a ser una prioridad del Gobierno vasco. Luego también, otra de las dificultades es que dentro de las estructuras municipales, que Maider lo ha explicado muy bien, es que son escasos los ejemplos donde existen figuras específicas que puedan garantizar la coordinación entre áreas, incluso, ¿no? Pues, muchas cuestiones que tienen que ver con convivencia se llevan desde bienestar, desde alcaldía, desde un técnico no sabe lo que pone en marcha el otro área de repente está haciendo convivencia, pero también el otro, una cosa no está recogida en el plan de convivencia, otra sí. Entonces, ahí sí que es verdad que nos hemos encontrado con que a la hora de cuantificar las acciones que estaban dentro de cada uno de los planes ha sido complicado, porque de repente tú te ponías en relación con un técnico, ese técnico tenía muy controlado lo que se hace en su propia área, pero no lo que tenía en la otra área, y por ejemplo la organización normalmente. Los planes de convivencia siempre están como de alguna manera asesorados, coordinados o apoyados por organizaciones externas específicas en cultura, o sea, con el ámbito de cultura de paz, pero claro, esas también organizaciones atienden y tienen en su cabeza las organizaciones, o sea, las acciones que tienen que ver con el área específico del técnico del político. Entonces a veces era como complejo saber qué actuaciones entraban o no, por eso lo hemos hecho en tantos por ciento y no en números específicos absolutos, porque nos parecía que era más fácil ver las tendencias hacia dónde iban los tantos por cientos que no el número, porque el número no íbamos a atinar. Otra de las cuestiones que también nos hemos encontrado ha sido, este trabajo ha sido apasionante en algunos momentos, llamadas por teléfono a muchos ayuntamientos, porque bueno, pues algunos ayuntamientos pues emprendían la idea, ¿no? Pues porque nos encontrábamos con un técnico o con un político muy sensibilizado con el tema de la convivencia y los derechos humanos, y decía, en mi municipio voy a poner en marcha, pero bueno, luego eso no estaba de alguna manera respaldado por una parte técnica, o incluso nos hemos encontrado, por ejemplo, en algún municipio, pues encontrarnos políticos muy sensibilizados con el tema, pero la atracción de ese impulso duró hasta que lo que duró la legislatura. Luego salió y se acabó el plan, ¿no? O sea, por ejemplo, eso nos hemos encontrado bastante. O lo mismo, un impulso técnico, pero político no había, por tanto, muere el plan. Entonces, en base un poco a todas estas dificultades, dijimos, bueno, vamos a hacer, o sea, hay muchas dificultades, pero vamos a hacer alguna recomendación, ¿no? Algún aprendizaje de todo esto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en el informe, que luego entendemos que esto estará colgado en la página del foro y así podréis echarle un vistacito y analizarlo con más profundidad, sí que nos parecía interesante hacer unas recomendaciones o algunos aprendizajes, sobre todo para darle mayor coherencia y solidez al desarrollo si algún osado técnico, político, municipal pues quiere poner en marcha un plan, ¿vale? Entonces, nuestro aprendizaje en torno a esto es que nos parece que los planes deben de disponer de un marco político e institucional, ¿vale? Que oriente, por un lado, las líneas estratégicas, que dote de recursos
a los municipios que mantenga líneas de subvenciones de estabilidad a las políticas centrales en esta materia. Bueno, yo un dato que dejo aquí, que luego analizaremos, entiendo, es pues el tema de los euros y la inversión, ¿no? O sea, el Gobierno vasco dice que esto es un tema prioritario, la convivencia en su país, y sin embargo se han invertido, si mal no recuerdo, en torno a 3 millones de euros, ¿no? O sea, en 10 años. O sea, pues no logro ver demasiado bien la prioridad en ese sentido. Otra de las recomendaciones es que el equipo técnico dentro del municipio, ¿no? Pues que oriente y aporte criterio a los municipios, que coordine las diferentes actuaciones e iniciativas que se desarrollen en el municipio, que facilite la socialización de las iniciativas desarrolladas y que evalúe las acciones del plan de convivencia. Fundamental. Otra cuestión que creemos que daría solidez es contar con experiencia de organizaciones externas, expertas en el ámbito de la cultura de paz, ¿vale? Que aporten planteamiento, contenido, criterio a las actuaciones que se desarrollen, asesoren a los agentes políticos y técnicos e instituciones en el impulso y diseñen y desarrollen actuaciones en el propio municipio. Y la cuarta es la importancia del trabajo en red, que yo creo que el foro es una de las cuestiones que está trabajando muy bien, y es la importancia de conocer, de compartir acciones, experiencias en torno a la convivencia, optimizar los recursos existentes, difundir las actuaciones que se están llevando a cabo, impulsar otro tipo de actuaciones. Bueno, este es un poco el resultado de la investigación y del informe.